Olá, comunidade da TV 247. Estamos iniciando o programa Mais à Esquerda nesse final do domingo. Como sempre, o nosso lema é procurar apresentar reflexões críticas que tenham a preocupação de ultrapassar a aparência dos fenômenos. E o nosso convidado que está aqui, logo mais vamos saber mais dele, já teve algumas vezes aqui na TV 247. Sempre que vem cá, o pessoal gosta muito, fica muito contente, porque vai trazer contributos para que nós possamos pensar essa realidade geopolítica que tem nos afetado de forma constante. Nossas duas últimas intervenções era de respeito à guerra, ao conflito militar em território ucraniano, e agora esse conflito que se reacende, digamos assim, o professor concorda com a tese, diante do ataque do Hamas no último dia 7 em relação a uma ofensiva em relação ao território israelense que foi ocupado por Israel, né? Essa é a questão que eu queria pontuar. E quero deixar também muito negritado que eu tenho uma posição, eu tenho um lado, eu defendo a causa palestina há muitos e muitos anos, enquanto uma missão de vida, e reforçar a minha solidariedade a todos e todas que estão lutando, estão sendo solidários com a causa palestina. Então, deixo logo de cara, para quem se engana que há uma parcialidade, uma imparcialidade, não, aqui tem parcialidade, e nós se comprometemos com ela para que você que nos assista não esteja enganado. Então, quero deixar muito claro e negritado isso. Então, sem mais delongas, trago novamente o professor Héctor Luiz Sampierre, que é um argentino radicado no Brasil. Professor, agradeço a sua generosidade de estar aqui conosco nesse domingo à tarde, para comentar um pouco dos últimos acontecimentos do ponto de vista geopolítico. Mas antes de entrarmos no debate, queria que o senhor pudesse se reapresentar novamente para o nosso público aqui, e é uma alegria enorme poder conversar consigo, professor. Muito boa tarde. Obrigado, boa tarde, Carlos. Eu já fui argentino, hoje sou brasileiro. Sou professor da Unesp e professor titular da Cátedra de Segurança Internacional e Resolução de Conflitos. En este momento estoy coordinando, soy coordinador ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales y soy fundador y líder del Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad Internacional, que es un grupo que viene trabajando estos temas hace ya más de 20 años, ya va un tiempo. Obrigado, professor. Então, eu queria começar que o senhor pudesse, nessa primeira intervenção, pudesse fazer um ponto de situação do ponto de vista mais global do conflito, assim, não entrando em nuances do terreno, digamos, desse momento, dessa tentativa de ocupação terrestre de Israel a Gaza, mas que o senhor pudesse fazer um balanço mais geral dessas últimas 2 semanas, para que nós aí pudéssemos analisar alguns pontos aí dessas peças do tabuleiro geopolítico. Pode ser, professor? Claro, pues. En primer lugar, un comentario sobre lo que vos estaba diciendo con relación a sua parcialidade. Uma coisa é a parcialidade, é decir, o ponto de vista no qual estamos olhando a realidade, que é inobjetável, é decir, cada um tem um ponto de vista formado por uma cultura, uma história de vida, etcétera, etcétera, um lugar donde se nasce. Eso es una cosa. Y los condicionamientos ideológicos, políticos que modelan nuestra percepción de la realidad. Otra cosa es la objetividad. Nós podemos ser parciales y debemos ser parciales para conseguir ser objetivos. Es decir, la objetividad es analizar los fatos como fatos son. La realidad, análisis concreto de realidad concreta, como decía Lenin. Hoy en día no hay ningún conflicto que sea individualizable y mucho menos datable. Los conflictos tienen una historia, esa historia tiene que ser comprendida desde el punto de vista histórico, sistemático, y hoy en día no cual el mundo está mudando drásticamente y profundamente, es decir, donde toda estructura internacional está en una mudanza dramática, donde todas esas camadas tectónicas de la sociedad internacional están en un tremor de movimientos sísmicos, de reacomodamiento. Todo conflicto tiene que ser analizado como se analizaba antiguamente en términos de un conflicto bipolar. Hoy o conflicto central es entre la monopolaridad, que defiende, digamos, un mundo regido por reglas, y una multipolaridad que vinha se costurando y se consolidando desde ya hace un tiempo, más que aparece dramáticamente con la guerra en Ucrania, es decir, donde aún llega
por parte de Rusia con relación a aquel mundo de regras, es decir, regras impuestas pelo vencedor. Diferente, como diría Xi Jinping, de un mundo regido por leyes, que las leyes anteceden a conflictividad. Es definida por un tercero de manera objetiva, imparcial en este caso, y que regula la conflictividad. Las reglas emergen de la conflictividad y son impuestas pelo vencedor. Si bien no hubo un vencedor en la Guerra Fría, y eso fue claro, es decir, hubo una retirada de la conflictividad por parte de la Unión Soviética y un desmonte del Pacto de Varsovia, por tanto no hubo un vencedor, y eso ficó discutido, definido en los que pactaron el fin de la Guerra Fría, eso no se llevó a cabo y a los Estados Unidos asumió para sí una victoria de una guerra que no fue dada. No hubo una guerra, es decir, la Guerra Fría es un eufemismo más. No hubo guerra y ainda así Estados Unidos se elevó, digamos, a idea de una victoria y como victorioso se considera con el criterio de impor reglas de cómo debe funcionar un mundo. Y son reglas que son casuísticas, es decir, para cada caso se impone una determinada regla. Las leyes no se imponen y eso se ve en el caso de Israel. Es decir, das 70, perto de 70 vetos dos Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más de 50 fueron con relación a Irán. Todas las resoluciones de la ONU con relación, disculpa, no a Irán, a Israel, todas las resoluciones y mandatos de la OTAN sobre Israel no fueron obedecidos. Israel es un país que no obedece los mandatos de la ONU, que reclama a la ONU cuando precisa, más que no obedece cuando a ONU determina algún mandato sobre Israel. Como por ejemplo, o fenómeno de colonización que viene se desenvolvendo hace más de 65 años sobre el territorio y o povo palestino, es decir, una relación de neocolonialismo. Un colonialismo que también define ciertas reglas, como por ejemplo, que o colonizado tem direito à insurreição, tem direito a se rebelar contra o exército de ocupación. Aliás, o exército de ocupación tem deberes con relación a los ocupados. Debe estar atento a la dignidad do ocupado y a la vida do ocupado, una vida digna do ocupado, que nunca aconteció en el caso de las tierras palestinas, donde fueron ocupados, fueron expulsos, más de 700.000 palestinos fueron retirados de sus casas, expulsos del territorio para instalar el Estado palestino, y en una situación de desespero fueron alojados en lo que hoy se considera una cárcel a céu aberto, que es la falla de Gaza. Y hoy mismo, colonos radicales, terroristas israelenses, están atacando a los palestinos en la Cisjordania. Sí, son colonos radicales que están atacando a los colonos para recuperar ainda más territorio para Israel. Por lo tanto, aquellos que son ocupados, en territorios ocupados, tienen o direito de se defender y se defender por todos los medios. Eso significa guerra de guerrilla y terrorismo. O terrorismo tiene una justificación en caso de territorios ocupados, como sería en este caso. Ninguém na imprensa fala de un Estado terrorista. La imprensa sí tomó partido también y perdió a objetividad. La imprensa corporativa para la cual yo ya no faço más entrevistas. Faço con vosotros porque veo que vosotros tienen otro punto de vista. Mas, en última instancia, indo a tua pregunta, en esa situación de una geopolítica global, Israel está perdiendo o control de la autonomía estratégica en la medida en que está pidiendo la protección de los Estados Unidos y Estados Unidos está dando protección a Israel. Israel abdica de su autonomía estratégica en favor de los Estados Unidos. Por tanto, Israel entra en la agenda, entra
de manera más o menos, es decir, de manera rebelde, digamos, en la agenda dos Estados Unidos. Por ejemplo, a un mundo árabe atento a lo que está aconteciendo en Israel en este momento. Con ese mundo árabe, Estados Unidos precisa de tener relaciones más o menos pacíficas, porque depende del petróleo que existe en aquel territorio árabe. Por tanto, Estados Unidos tiene cuidado de que Israel no irrite exageradamente al mundo árabe como para colocar ese mundo árabe contra los Estados Unidos. Ainda así, notamos que Estados Unidos levó un portaaviones para las costas de Israel. Un portaaviones no es una nave, es un conjunto de naves que acompañan o portaaviones, es una estructura de guerra completa. E inmediatamente Putin activó aeronaves cargadas con misiles hipersónicos que pueden atingir aquelas aeronaves, aquel portaaviones que está. Entonces, há uma tensão de vários níveis de compreensão estratégica. Está, digamos, o nível operativo em campo, que é o que se está desenvolvendo e que possivelmente continue se desenvolvendo durante muito tempo. Isso tem vários níveis de análise também, é decir, por exemplo, dos direitos humanos, os direitos humanitários também. Esa región de Palestina, es decir, la falla de Gaza está siendo bombardeada deshumanamente, y digo deshumanamente por las propias declaraciones israelenses. Estamos combatiendo a animales. Eso fue falado por las autoridades israelenses. Eso es una deshumanización del adversario para permitir cualquier tipo de actitud contra ese adversario, inclusive o bombardeamiento, o secuestro, a tortura y a muerte. Es decir, se suspenden o derecho humanitario, porque el derecho humanitario, embora sea un derecho que se aplica a situaciones bélicas, es decir, un derecho in bellis, ese derecho, como es con animales, no se leva en cuenta. No se aplica ese derecho porque para animales no existen esos derechos. Mas básicamente sería por ahí, no sé si você quiere orientar un poco mejor a questão. Professor, porque o senhor pontuou algo que eu não sou estudioso, o profundo estudo das questões militares, mas tenho me procurado mais ler mais sobre a questão militar, e algo que, no meu entendimento, o terrorismo é uma tática militar. Então, assim, pelo menos, não sei se concordo ou não, eu queria colocar isso, pelo menos é o que eu tenho entendido. Ao categorizar todas as táticas dos terroristas da história que envolvem civis, que é digamos, a definição mais acabada, colocar, por exemplo, o Hamas, que é tanto o governo central de Gaza, como é um partido, como tem um braço armado, qual que é a relação, e aí podemos voltar um bocadinho atrás, que é a cruzada ao terror, que começou já em 2001. Então, essa ideia que o próprio Macron coloca, que a guerra não é contra o Hamas, mas contra o terror, remete a esse imaginário de 20 anos atrás, 23 anos atrás. Então, se eu pudesse aprofundar esse ponto aqui, porque o grande debate que ele coloca, e aí certos setores sionistas dizem, e o Hamas? É mais ou menos como acontece. E o Stalin? E o PT? É mais ou menos por aí que entra os debates. Então, se eu pudesse aprofundar essa questão do terrorismo, que eu acho que limpar um pouco esse debate que está muito, muito, muito caótico e sujo, do ponto de vista da clarificação do entendimento do que é o terrorismo, o que é a tática, o que é uma estratégia, tudo isso. Se puder aprofundar, acho que seria muito. Então, eu tenho trabalhado bastante esse tema, já faz, antes do 11 de setembro já tinha escrito sobre esse tema do terrorismo, tentando me aprofundar no conceito do terrorismo. Um conceito que durante a década de 60 e 70 se aplicava pragmaticamente para considerar a todos os movimentos revolucionários ou de libertação como terroristas e, portanto, sujeitos a uma espécie de tratos más específicos, como por ejemplo a tortura y a muerte. Es decir, todo, digamos, a doctrina de contrainsurgencia francesa y
y norteamericana, perfeccionada por los norteamericanos, y aplicada en larga escala también aquí en América Latina. O digo que o terrorismo se aplica como adjetivo calificativo a determinadas acciones tácticas y no adjetivada a grupos, a grupos o estados o lo que for. A actitudes como, por ejemplo, esa mensaje en israelense de que tienen 24 horas para retirarse de Gaza o si no serán bombardeados, eso es un ataque terrorista. A tal punto terrorista que más de 1 millón de palestinos tuvieron que abandonar sus casas e ir para el sur. Ir para el sur significaba ir para la muerte, porque Israel bombardeó el sur. Es decir, no hay lugar seguro en Gaza. Entonces, o ataque terrorista es una metodología que es aplicada tanto por los ejércitos regulares cuanto por movimientos sociales que procura producir temor. Ese temor es para disminuir la capacidad de resistencia del adversario o para dar un señal de que hay una resistencia. Es decir, o defino terrorismo sistemático y terrorismo asistemático. O terrorismo sistemático es aquel que tiene una determinada característica, por ejemplo, atacar militares de IRA, disculpa, militares de Inglaterra en Irlanda del Norte. Si você no es un militar de Irlanda, en Irlanda del Norte, un militar inglés en Inglaterra, você no tiene ningún perigo, o difícilmente tiene algún perigo. O en el caso de ETA español, si você no es un militar español, você no corre riesgo de ser atacado. O asistemático o aleatorio, procura atingir o mayor número de víctimas posibles, como para decir que ninguém está fora do terror. Es decir, no adianta abandonar o uniforme de soldado inglés o de soldado español. Es decir, todo el mundo es como fueron los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos o en la central de Atoche en España. Es decir, donde se atinge un número muy variado de personas, de géneros diferentes, de diferentes religiones, como para decir, ninguém está libre de ataque. Bueno, esas son características. ¿Por qué? Porque el objetivo estratégico del terror es producir terror. No, puede tener un objetivo político, mas difícilmente você possa tomar o poder a través de un ataque terrorista. O ataque terrorista es básicamente para provocar terror. Eso es, claro, tanto o Hamas asumió un ataque terrorista cuando ocupó parte de Israel, se retiró, mas o Hamas en sí es un poder democráticamente eleito en los territorios de Gaza. Puede se discutir, en fin, todas más una facción política que está dando aseguranza, está dando toda esa estructura que podría dar un Estado que no tiene los palestinos, sino tiene porque está impedido de tener, por ejemplo, no puede tener armamento como para garantir aseguranza dentro de sus propios territorios, porque es impedido de tener infraestructura, es impedido de dominar todos los elementos infraestructurales que hacen un Estado. Entonces, no tiene condiciones de tener un Estado. Ainda así, o Hamas atende, como o Fatah lo faz en Cisjordania, atende a las necesidades de su población y eso le da cierta legitimidad, cierto prestigio. Por su vez, tiene o brazo armado que tiene su estrategia operacional. Yo imagino inclusive que o Hamas debe tener, que atacaron ciertos cuartéis en Israel, más que eso también llevó parte de la población palestina irritada con la situación de 65 años de exploración. Es una juventud que nació dentro de un campo de concentración a cielo abierto, que vio sus parientes ser muertos, su familia ser dilacerada. En fin, es una situación, no digo que sea justificable la actitud de Hamas, lo digo que es comprensible y que debe ser comprendida desde el punto de vista histórico. Hay imprensa corporativa internacional, digamos, occidental, lo que está apuntando, digamos, es una historia que comienza el 7 de octubre, como si no hubiese nada que
explicasse esse 7 de outubro. E esse 7 de outubro parece uma atitude irracional se você não percebe a história que antecede e que dá uma contextualização de compreensão daquele fenômeno. Então, voltando à questão de terrorismo, podemos dizer que o Hamas fez um ataque terrorista como Israel vem fazendo sistematicamente, tendo atitudes terroristas com relação a los palestinos, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Y, en fin, son actitudes terroristas, ¿okay? No definen las políticas. Dicer que uno negocia con terroristas es no querer negociar, porque no se negocia con amigos, se negocia con adversarios. Con amigos se va a tomar cerveza. Es decir, si vamos a esperar ser amigos para negociar, entonces no se va a negociar nunca ningún conflicto. Si se negocia con quien se sienta en la mesa para negociar. Lo que tiene que hacer la sociedad internacional es obligar al Estado de Israel a se sentar para negociar. Lo que acontece es que Estados Unidos conviene mantener una situación de beligerancia en esa región, una beligerancia controlada, do mismo modo que está haciendo en Ucrania, es decir, una beligerancia controlada, manter o foco, manter las brasas do incendio, mas impedindo que ese incendio realmente se transforme en una fogueira que envolva al mundo todo. Entonces, evita de que eso todo el mundo sabe que es una guerra por procuración, una guerra en Ucrania, eso es más que evidente. Solo la imprensa corporativa que no consigue enxergar una cosa que es obvia, mas se tenta manter así, es decir, a imprensa como si fuese un pueblo ucraniano contra un maldito ruso que está atacando y todo eso, para mantener esa foguera acesa, mantener aquella foguera acesa en Israel con el Medio Oriente, un Medio Oriente controlado. Para controlar ese Medio Oriente tienen que tener naves, tienen que tener mísseis, tienen que tener equipamiento militar que alguien tiene que pagar, mas alguien tiene que vender. Y aquel que vende es el mismo que paga, que financia campañas políticas en los Estados Unidos. La guerra no es entrópica, tiene alguien que está ganando. En toda guerra hay alguien que está ganando. El problema es que ese que está ganando en toda guerra llegó un momento en el cual mueve a economía mundial y precisa de mantener una situación de beligerancia controlada, porque es como la industria farmacéutica, que no quiere curar, quiere te mantener vivo y doente para continuar comprando o remedio. A todo sistema de seguridad y digamos, a complejo industrial militar, político, mediático, porque a media ya entró en ese complejo industrial militar y high-tech, precisan un mundo conflictivo, convulsionado, mas controlado, es decir, que no leve a destrucción total del mundo, mas que mantenga a epidermis do mundo suficientemente ardida, suficientemente erizada como para justificar a continuación dos gastos. Hasta el punto que, você sabe, es decir, os estoques de armamento no mundo en este momento están prácticamente a cero. Están raspando o fundo do balde para satisfacer as guerras que está havendo, que não são dois, mas há várias partes que estão em uma conflitividade. Isto não está isolado da situação de Azerbaijão, e a guerra no Pacífico. O mundo está bem complexo, bem complicado. Professor, antes de continuarmos aqui, eu só queria dar uma sugestão de leitura para quem está interessado. Tem um texto do Lossurdo, Domênico Lossurdo, que é um pouco do que o professor comentou aqui, que é a indústria da mentira como parte integrante da máquina de guerra do imperialismo. Ele vai justamente descrever isso. Porque quando o professor fala assim, a imprensa trata que a questão palestina começou nessa guerra entre palestinos e israelenses, começou no dia 7 de outubro. Exatamente o que faz com a questão ucraniana, que ela começou em 28 de fevereiro de 2021, 22, 21, 22, já estou embaralhando as datas aqui. Então, isso é uma tática de mostrar, fazer um recorte
onde interessa o conflito. Então, sugiro fortemente esse artigo do Domênico Surdo, que ajuda a perceber o processo que o professor inicialmente também disse, de desumanização do adversário. Esse processo dos palestinos não são animais, que é isso que é verbalizado por próprios ministros israelenses. Mas, dito isso, só essa dica aqui, se o professor também quiser dar sugestão no final, fica à vontade. Professor, quando o Antônio Gutierrez faz aquela declaração que, digamos assim, como o senhor bem disse, por mais que temos parcialidade, nós temos um traço de objetividade muito claro. E aquilo que o Guterres descreveu é factualmente comprovável. E toda aquela reação, especialmente do Israel, pedindo a demissão dele, todo aquele gesto, depois discursos com imagens assim horripilantes, o que o senhor consegue entender e podemos analisar aqui o papel que Gutierrez teve em, de certa medida, desnudar esse caráter do Estado sionista de Israel nessa conjuntura? No, eu acho que o discurso de Guterres foi correto e oportuno. Podia ter sido um pouco antes, mas foi oportuno. E não faltou a verdade. A verdade que todo mundo está vendo. Aqui a guerra não é entre um demônio e um anjo. Não dá para fazer essa comparação. É decir, houveram 1000 o 1200 o 1400 mortos, no importa o número es tratar a guerra de manera cínica, como si un número mayor o menor de muertos justificase alguna cosa. En este momento hay más de 7000 muertos en Palestina. Y palestinos que no tienen nada que ver con un ataque de Hamas a Israel. A respuesta de Israel es absolutamente desproporcional, deshumana y criminal. Y criminal. Se cometieron crímenes de guerra por parte de Israel. Y no da para comparar. Israel es un Estado que tiene compromisos internacionales con la justicia internacional, en fin. O que está haciendo Israel es un crimen de guerra brutal. Está bombardeando, inclusive ya tiene muchos muertos, que son las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas. Se está bombardeando hospitales, no hay más puestos de salud pública en la falla de Gaza. En fin, está en una situación horrorosa. Por tanto, Guterres tal vez sea un secretario fraco, como algunos dicen, mas de una organización que está fraca. Y una organización que está fraca porque fue enfraquecida propositalmente para poder regir un mundo de reglas y no de leyes. Es decir, para tener un mundo regido por leyes, você precisa una organización fuerte como para punir a aquel que desobedece a las leyes. En un mundo de regras, o que você precisa flush down para que aquele que tem a força decida o que deve ser feito nesse mundo. O único que não foi reeleito como secretário da ONU foi um egípcio, e justamente porque se opôs à vontade dos Estados Unidos. Então é muito provável que o Guterres não se reelija, e ele sabe disso, deve saber disso, mas não podia faltar a fazer suas considerações e suas considerações humanas. Não tem nada de parcialidade. O mínimo que pode fazer um secretário da Organização das Nações Unidas. As Nações Unidas estão impotentes. Estão impotentes, eu diria, desde a guerra de Iugoslávia, onde um braço que não era da ONU recibió apoyo de la ONU para intervir en Yugoslavia, inclusive bombardear a la embajada chinesa, no sé si vos se lembra, sí debe lembrar. En fin, es una estructura que está cayendo a pedazos, que o dominio, digamos, del Consejo de Seguridad es definido por 5 votos que pueden tornarse vetos, ya que las decisiones son consensuales. Y si las decisiones son consensuales, con un que no vote o que vote contra, derruba a decisión ainda que seja mayoritaria, como foi a proposta brasileira,
que fue votada por 12 integrantes, duas abstenções y un voto contra, o voto de los Estados Unidos. O que está llevando este conflicto, esta guerra, mejor dicho, este genocidio que está siendo elevado, esto no es una guerra, esto es una matanza, esto es un genocidio. Este genocidio está isolando a los Estados Unidos en el mundo, que también se va sumando a una conciencia social con relación a la guerra en Ucrania. Es decir, Estados Unidos arrastró a Europa a una guerra con la cual no tenía ningún compromiso. Es decir, es más, Europa dependía de energía, tanto alimenticia cuanto fósil, da Rusia, da tecnología de China, y Estados Unidos le va a romper esa relación, llega a bombardear un gasoducto que podría disminuir un 30% el costo de producción de Europa. Europa en un momento va a percibir que o que está acontecendo es Estados Unidos impedindo a independencia, autonomía comercial de Europa. Está elevando a un 30% de aumento de toda la producción en Europa y a una dependencia mayor do gas líquido dos Estados Unidos. Há uma lobotomización da dirigencia política y diplomática europea que da pena. Imagino que en otros momentos no teria acontecido lo que está aconteciendo. En todo caso, a ONU fue sofrendo diferentes golpes, como por ejemplo a invasión de 2003 a Irak por parte de los Estados Unidos, desobedeciendo ao mandato da ONU, o día en que el observador da ONU, que estaba en Irak para dizer justamente que no tenía ninguna posibilidad de construcción de bomba nuclear o ninguna bomba de, digamos, ningún instrumento nuclear. Urânio. En ese mismo día que él iba a hacer la declaración, Estados Unidos invaden Irak, sin declaración de guerra. ¿Cómo? Continuó siendo, es decir, Obama continuó mandando más de 200 viajes de drones al Medio Oriente para matar adversarios, cometiendo crímenes internacionales, no tipificados, porque no hay tipificación, porque Estados Unidos no permite la tipificación, ni de ISO, ni inclusive cuando Bustani, o embajador Bustani, que estaba de presidente de la Comisión de Armamento Biológico y Químico, pretendió hacer un análisis en Estados Unidos para ver a reservas de Estados Unidos vetó y mandó a renunciar a Bustani. Es decir, a ONU está funcionando como un departamento de legitimación de un mundo regido por reglas de los Estados Unidos. Ahora me da la impresión de que está llegando a su fin esa situación internacional y a una alternativa para voltarnos a un mundo regido por leyes. Es a proposta de Xi Jinping y de Putin antes del inicio de la guerra en Ucrania, es decir, una semana antes. Entonces, a debilitación de la ONU como organismo internacional, piensa que la ONU surgió como un organismo para evitar o limitar o humanizar las guerras. Y no está consiguiendo, es decir, hay una paralisía de la ONU. Y hay una paralisía de la ONU porque todas esas guerras corresponden a algún interés. Y esos intereses están representados en aquellos 5 victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Agora, então, ô professor, antes de continuar, também quero aproveitar aqui, já que o professor falou sobre a Iugoslávia, que representa, digamos assim, o esgarçamento do projeto da ONU, ele também referencia o livro aqui do Maico Parente, Assassinato de uma Nação, ou como os Estados Unidos e a OTAN, a NATO, destruiu a Iugoslávia. Então, acho que também é uma boa recomendação, se o professor conhece o livro, que retrata um pouco desse período aí. Ele saiu recentemente essa tradução pela Leonardo da Vinci no Brasil, que é um excelente livro, assim, excelente, é bem resumido e traz bastante fatos históricos para nós pensarmos essa realidade. Professor, para nós avançarmos aqui nesse tema, eu queria que o senhor pudesse, já que o senhor
de certa forma, vem colocando naturalmente essa reconfiguração geopolítica, especialmente se evidencia a partir do conflito em território ucraniano, é, a tese do mundo multipolar. Eu vou lhe confessar que, em certa medida, tenho concordância, mas, em certa medida, tenho algumas resistências, que eu acho que está se reconfigurar um mundo que vai ser China e Rússia representam um polo de anti-imperialista e com muitas aspas de anti-imperialismo em relação aos Estados Unidos. Se eu pudesse aprofundar esse tema dessa reconfiguração geopolítica, de que modo que o senhor entende essa multipolaridade, porque eu acho que aqui é a chave disso. Quando nós falamos que a questão aí no Oriente Médio envolve Israel é o representante dos interesses estadunidenses no Médio Oriente, envolve toda também a recolocação do próprio Irã, da própria Arábia Saudita, a questão da Síria. Então, se eu puder colocar em foco essa questão assim, com um pouco mais de profundidade, a questão de como o senhor entende essa multipolaridade. Sí, yo acho que en este momento es una multipolaridad fluida, en movimiento. Es un proceso de transformación, de transferencia, digamos, de un mundo que llamaron unipolar. Eu nunca gostei desse conceito, porque me parece contradictorio en sí mismo. Es decir, una fuerza se justifica por el ejercicio de una fuerza adversaria, si ella única o múltiple, y a tal punto que las guerras continuaron. Desde el fin de la Guerra Fría continuó habiendo guerras, por tanto hubo resistencias. Solo que no eran resistencias suficientes como para mudar a tendencia internacional. En este momento hubo digamos, una proyección comercial, tecnológica y diplomática de China muy importante, digamos, restando espacios económicos y comerciales a los Estados Unidos y de desenvolvimiento tecnológico, sustituyendo a los Estados Unidos en varias partes del mundo, tanto aquí en América Latina cuanto en Europa y obviamente en Asia, a tal punto que todos aquellos países del Medio Oriente o de Asia Occidental que usted menciona estaban en un desprendimiento, digamos, de la órbita de los Estados Unidos, procurando otras relaciones tanto con China como con Rusia. China con o Camino da Seda, desenvolviendo una diplomacia de infraestructura, donde no había una negociación, digamos, o comercio por un voto en los foros internacionales, sino que comercio es de comercio, a política es a política, ideología es de ideología, fuerza es a fuerza. Diferentemente de los Estados Unidos, que vincula todo apoyo a una posición política de amigo o enemigo. Un adversario comercial para Estados Unidos es un problema de seguridad nacional y por tanto un enemigo que debe ser detido en aquel momento. Solo que a China llegó a una dimensión, a una capacidad de poder bastante importante, máxime, asociado con una Rusia que venía se concentrando y se preparando. Es decir, y no es ninguna novedad, desde 2003, 2005, en Múnich, las declaraciones de Putin, los discursos de Putin apuntaban a esa provocación. Inclusive, a media corporativa fala de una guerra no provocada, de una invasión no provocada de Rusia con relación a Ucrania, cuando, si se analiza históricamente, se ve a clara provocación da NATO o da OTAN sobre a Rusia. Y Putin vinha advirtiendo. Mas, si por un lado estaba advirtiendo, por otro lado se estaba preparando. Se estaba preparando. Hubo mudanzas de doctrina, tanto de armamento convencional cuanto de armamento nuclear. La última doctrina diciendo que en cualquier caso de que sus territorios pudiesen tener una amenaza, se colocaba en práctica, digamos, la estrategia nuclear. Y eso fue la última declaración, y eso ficó más o menos claro en esos intentos durante la guerra en Ucrania. Y una aproximación que era justamente a peor escenario futuro para los Estados Unidos, era la aproximación entre Rusia y China.
Ese fue el peor escenario que sempre combateu Estados Unidos, desde Nixon, se você lembra, quando foi a China para ter o encontro com Mao Zedong, es decir, intentando manter separado a China da Rusia, porque son en realidad dos continentes, no dos países, sino dos continentes en aproximación. Una potencia diplomática, tecnológica y económica y una potencia militar, nada desprezível por sua vez. Então, juntos, criam de fato um eixo, como você bem aponta, que poderia ser uma das polarizações. Mas você tem outros países emergentes, como, por exemplo, particularmente a Índia, que configura uma nova ponta e a própria diplomacia indiana se mantém em uma diplomacia equidistante dos Estados Unidos y de ese eixo que podríamos hablar de China y a Rusia, o a Rusia, porque con la China tiene algunos problemas de frontera. Mas, en fin, a India otra posición. Y otra es aquellas abstenciones cuando se procuró condenar a Rusia por el ataque a Ucrania. Las abstenciones en los foros internacionales, que fue la mayoría de la población mundial, son otros países que son los que van a gravitar en esos polos de atracción. Si de Estados Unidos o ellos que você aponta, Rusia y China, a India como una, entre aspas, tercera posición, de tercer mundo, como hablábamos en mi época, que van a aglutinar, digamos, a funcionar como centros de polarización atractivos de aquellos países, y algunos de los cuales van a procurar, digamos, defender sus propios intereses en ese mundo en transformación. Eso me parece que sería la posición más plausible para países como los latinoamericanos. Imagino que ustedes pueden pensar en Europa, una Europa con un sistema de defensa autónomo de Estados Unidos y autónomo, que possa ter su política externa propia. Es decir, Europa en este momento no tiene política externa propia. Siempre que hubo un conflicto se mostró dividida Europa y arrastrada por los designios de los Estados Unidos. Entonces, tal vez en algún determinado momento Europa comienza a ver las mudanzas de lideranzas que virán con las elecciones, porque toda esta conflictividad está creando ciertos ruidos en los sistemas políticos en todos los países de Europa. Inglaterra tuvo una manifestación este fin de semana de 100.000 a favor de Palestina. Y los políticos pueden ser muy insensibles para muchas cosas, para sufrimiento humano, para lo que fuera, mas tienen una única sensibilidad de que es con relación a los votos. 100.000 personas en la rúa son 100.000 personas que votan y que afectan a la decisión del voto. Entonces, Europa, estremecida tanto por la guerra de Ucrania, que está viendo que muchas de las economías están pasando a tener 2% destinado para la defensa, países que están en un régimen de empobrecimiento, depositando 2% de orçamento para la defensa, eso no va a caer bien para la sociedad más o menos consciente. Digo más o menos consciente porque esta proposta de identificar a guerra, a crisis en Israel y Palestina, el 7 de octubre, es dar una explicación circular retirada de todo contexto, que satisface la demanda, digamos, de las personas. Las personas no tienen tiempo de aguantar una entrevista como esta, por ejemplo, que lleva un tiempo, porque la verdad lleva tiempo. Entender la verdad lleva tiempo. Las personas no tienen ese tiempo ni tienen esa paciencia. Lo que quieren es una explicación inmediata en argumentos circulares que se expliquen en 5 minutos, que es cuando ellos están ouvindo no metrô, que va para ir al trabajo, ahí se informan las cosas y quieren una explicación completa. Y la explicación completa es que o Hamas terrorista atacó a Israel y a Israel con toda razón está respondiendo. Pronto, bueno, ya está explicada la cosa. Y todo se explica así, con esas circularidades, afastado de un discurso político más que levó tiempo del discurso político que antiguamente
levaban os ideólogos políticos, hoje são os marketólogos, o marketólogo que vê qual é a percepção da sociedade, que é o que pode a sociedade entender, escutar e querer ouvir, e em cima disso montam o discurso. Mas, enfim, eu acho que o que você apontou é correto, é decir, há uma polarização neste momento, há uma dilusão de um mundo monopolar como era até agora, regido por regras, há uma discussão sobre a aplicação de leis internacionais, há uma formação de um eixo polar entre China e Rússia, talvez seja conjuntural, neste momento, neste momento no qual os dois foram ameaçados pela NATO. Es decir, a NATO consideró China y Rusia como los principales riscos y amenazas. Es decir, a toda a reflexión estratégica da NATO está apuntando a esos dos adversarios, a China y a Rusia. Luego, China y Rusia, que no son burros, comienzan a articular cómo pensar una respuesta a esa situación, pero menos a cómo se defender. Esa situación da NATO, dos Estados Unidos, de amenazar simultáneamente China y Rusia, lo que hacen es solidificar a aproximación entre China y Rusia, formando realmente un hecho poderosísimo, tanto militar, cuanto comercial, cuanto tecnológico. Eso está creando una polarización que rompe digamos, a tensão superficial da epitelia, digamos, do sistema internacional. El sistema internacional es lo que está ruindo en este momento. Eso permite la emergencia de otros polos, como por ejemplo a India o Oriente Medio, es decir, los países árabes, como vos estabas diciendo, que son potencias petroleras, y tal vez América del Sur, África, que tienen posiciones semejantes con relación, que votaron, se abstuvieron en la condenación de Rusia, procurando, digamos, defender sus intereses. Eu acho que o mundo está mudando e se transformando num palco digno das reflexões dos que tinham condições de fazê-la. Professor, para encaminharmos aqui, digamos, para a nossa parte mais final aqui da nossa conversa, e desde já agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco e trazendo vários elementos para pensarmos a realidade. Eu queria colocar uma questão aí, retornando já ao princípio da nossa conversa, de que modo também o senhor interpreta a questão palestina como uma expressão que, enquanto os palestinos continuarem sendo oprimidos, colonizados por Israel, por Estados sionistas de Israel, o mundo inteiro não terá liberdade. E aqui coloco uma outra questão também, que eu acho que é um grande emaranhado digamos assim, de como tentar, qual que é a solução, porque a solução é a formação dos dois Estados, como, segundo as resoluções da ONU de 47, ou é um Estado plurinacional? Quais são as soluções aqui que se colocariam na mesa para começarmos a conversa? Porque quando o senhor diz assim, a gente não, com amigo a gente toma cerveja, quando a gente negocia conflitos, é com o inimigo, é com adversários. Então, se o senhor pudesse colocar quais seriam aqui para nós, enquanto brasileiros, latino-americanos, porque a Europa nem se fala aqui, só mais um parênteses, a Europa virou vassalo dos Estados Unidos, e dos interesses do imperialismo. Então, se o senhor pudesse colocar na mesa que, como o senhor enxerga ou visualiza possíveis saídas para esse conflito, assim, para iniciarmos no mínimo de resolução desse conflito. O caso de Israel y Palestina es un caso muy complicado, es decir, todo el mundo concorda en la existencia de dos estados, o Estado palestino y Estado israelense, que fue también parte del discurso de Guterres en la ONU, es decir, esa es la solución. La solución fue dada en el 47. En el 47 se discutió la creación de dos estados. En el 48 se cría o Estado israelense, y el palestino fue impedido de ser criado, en realidad. Fue dificultado su creación. Acho que después de este bombardeamiento de Gaza, es muy difícil ir a una mesa de negociación. Yo acho muy difícil. Sinceramente, no sé cuál puede ser la solución. Yo acho que a sociedad internacional tiene que luchar por la resolución pacífica pacífica, ya no tiene solución pacífica.
Imagina esas crianças, as poucas crianças que ficam vivas, ficam traumatizadas e sem família. Famílias que foram mortas pelos israelenses. Como você acha que vai crescer essa criança? Como você acha que pode ter uma ideia de convivência pacífica com seu vizinho que matou a sua família em um acto de vingança? Aquela lei do talión, óleo por óleo, nos leva a que todo mundo fique cego. Não há outra solução. Por outro lado, a pergunta mais geral de sua parte, isto obviamente que está ativando as ideias decoloniais. Es decir, en relaciones internacionais, as teorias decoloniais estão ganhando muito espaço. Desde o ponto de vista estratégico, os estudos estratégicos procuran en este mundo en convulsión, en este mundo en transformación, cómo aumentar su libertad de acción estratégica para garantir mayor autonomía decisoria. Hoy en día, nuestros países, tanto los europeos cuanto los latinoamericanos, los africanos, tienen una capacidad de decisión de autonomía muy limitada, muy limitada. En parte por el imperialismo, como vos dice, mas en boa parte pelas élites nacionales que impiden el desenvolvimiento de teorías libertarias, de teorías que pensen en ampliar el ámbito de autonomía decisoria, es decir, autonomía política, y para lo cual se precisa aumentar la libertad de acción estratégica. Y eso podría ser conseguido, por ejemplo, en el caso de América del Sur, a través de la cooperación estratégica entre los países. Lo que se estaba criando en el 2008, 2010, en fin, o Conselho de Defensa Sudamericano. Mas isso justamente o que vai dificultar os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão jogar areia justamente em qualquer engrenagem que procure a cooperação, seja na África, seja em África, lembre o que custou a vida de Gaddafi, quando Gaddafi estava se movendo para conseguir a unidade africana, a União Africana. O mundo está muito complicado, mas toda complicação, toda crisis es también una janela de oportunidades. Esa oportunidad es ver en esa constitución de polos atractivos, de polos gravitacionales que se están comenzando a surgir en la epitelia, digamos, del sistema internacional, cómo procurar una posición que permita una mayor libertad estratégica y una autonomía, no una autonomía absoluta, más por lo menos una mayor autonomía decisoria para poder defender los intereses de las sociedades. Professor, antes de encerrar aqui nossa conversa, nossa muito enriquecedora conversa, queria que o senhor pudesse deixar uma prova final também e que pudesse sugerir aqui, apresentar sugestões de livros ou filmes ou que estejam relacionados com essas temáticas que a gente conversou aqui. Eu acho que vai ter grande importância para a nossa comunidade também buscar outras referências. Con relación a Colonia, yo creo que Fanon es una lectura obligatoria. Mambembe también. Foucault, Deleuze, toda aquella línea francesa, o la discusión entre Rosa de Luxemburgo y Lenin sobre a voluntad de los povos, o conceptos de povos de ambos. Paul Virilio me parece un autor también importante para ser leído. Sobre terrorismo tenho escrito bastante coisa, mas não gosto Não, mas é importante, só pode... Há muitos textos sobre terrorismo na atualidade. Eu tento definir conceitualmente o conceito, mas sobre os trabalhos, há grupos muito bons que trabalham o Medio Oriente, o GESI da PUC de São Paulo, con la coordinación del profesor Reginaldo Nasser, mi querido colega. Ellos trabajan muy bien en esa área. En fin, hay mucha bibliografía.
e muitos trabalhos que estamos realizando, es decir, estamos muito atentos ao mundo que estamos vivendo, é um mundo em convulsão que exige baixar-nos dos cavalos teóricos, porque temos que ver primeiro bem esse mundo que está em transformação para ver qual teoria explica melhor a transformação, es decir, não casarnos com teorias feitas y pensar un mundo con nuestros propios olhos. No de manera imparcial, voltando al inicio de la conversa, como você falou, no de manera imparcial, porque no existe un lugar que no sea un lugar para analizar el mundo. Es decir, de manera parcial, dejando claro ao leitor o ao interlocutor cuál es nuestro punto de vista, mas procurando a objetividade no análisis. Basicamente isso, não sei o que mais que pode dizer. Então, muito obrigado, professor, por essa conversa, por esse, uma aula também, em forma de conversa, para que possamos pensar melhor, entender melhor a realidade e também tirarmos consequências políticas, porque essa ideia de que só entendemos ela e não transformamos, nisso eu sou um bocado chato, que se não entender para ficar, é isso, pronto, cruzar os braços. Essa teoria para mim ficou um pouco sem sentido, esse modelo de explicação ficou sem sentido. Então, agradeço você da TV 247 que nos assistiu até agora e espero no próximo domingo às 17 horas. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem. Forte abraço.